de las prioridades de inversión y de proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo. Le pedimos al doctor Diego Riaño, al doctor Octavio Fajardo que nos acompañen. No sé si alguno de los representantes de las asambleas, del Congreso, del Consejo nos quieran acompañar también. Hemos dejado, digamos, como el espacio también, si hay la voluntad de alguno que nos quiera acompañar también en el panel, para luego pasar a, digamos, no sé si lo vamos a hacer por mesas de trabajo o ustedes prefieren que lo hagamos por plenaria, ahorita lo revisamos, sobre cuáles son los puntos y prioridades y cómo podríamos empezar a conformar esta bancada regional. Entonces, si hay alguna miembro de los consejos del Congreso de Asambleas que nos quiera acompañar en el panel, bienvenido. Doctor Octavio. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Sigan, por favor, sigan, por favor. No, pero sigan, yo voy a hacer es como una especie de moderación, realmente, entonces la puedo hacer acá, no se preocupen, muchas gracias. Gracias. Esto aquí, vamos haciendo improvisación estratégica. ¿Se nos presentan ustedes dos, por favor? Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Darío Molano, soy representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca. ¿De qué partido? No importa el partido. Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Betty Zorro, representante de la Cámara de Cundinamarca del bello municipio de Soacha. Buenos días a todos, mi nombre es Diego Julián Riaño, soy subdirector de la Dirección de Desarrollo Territorial del DNP. Buenos días, Octavio Fajardo, subsecretario de Planeación Socioeconómica de Bogotá. Yo, digamos, la primera reflexión que quería yo hacer es que nos cuenten un poco en esta discusión del Plan Nacional de Desarrollo, que fue muy promovido como un plan que se construía desde y con las regiones. Digamos, ¿cuál es la impresión que tiene Planeación Nacional en cómo quedó esa estructura regional? ¿Cuál es la impresión que le queda a Bogotá de si efectivamente logramos avanzar a eso? ¿Y cuál es la impresión que tienen los honorables representantes de cómo quedó esa discusión y qué tan satisfechos estamos de cómo quedaron nuestros temas en ese plan? Invitaría a una primera ronda. Bueno, digamos, en términos generales que probablemente ustedes conocen, en esta oportunidad el Plan Nacional de Desarrollo hizo un esfuerzo de poder aterrizar las inversiones sectoriales en regiones. Y la manera en que se dividió el país fue a través de 6 macroregiones que representan unas necesidades y unas apuestas diferentes. Digamos, en el caso de la RAPE que nos tiene hoy acá, pues igual el doctor Carlos Córdoba ya lo mencionó, los departamentos más Bogotá están, digamos, fraccionados en estas regiones, pero un primer mensaje clave que vemos desde planeación frente a este ejercicio es: estos no son ejercicios excluyentes, es decir, la planificación tiene diferentes posiciones en las cuales uno puede abordar estas apuestas regionales, y lo que sí es cierto es, hoy desde Planeación Nacional hay un enfoque específico en poder promover las apuestas regionales, no solo desde las inversiones que va a hacer el gobierno nacional a partir de este plan de desarrollo, sino también en términos de las orientaciones que se están dando hoy, que se están preparando y que se van a materializar en los nuevos planes de desarrollo de los nuevos alcaldes y gobernadores. Es realmente ahí la posibilidad de generar esa bisagra para apoyar y complementar las inversiones que se hacen desde el nivel nacional, tanto las que se hacen desde el nivel territorial. Yo traje una presentación
digamos, no la voy a hacer entera, creo que no tengo como el espacio, pero digamos 2 mensajes claves en esta primera intervención. Uno, este mapa que están viendo con las diferentes tonalidades de verde es una de estos elementos estructurales que tiene el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y es poder ver nuestras regiones, nuestros departamentos y municipios más allá de las categorías que nos ha dado la ley 617 en términos de los distritos más las seis categorías. No dice nada decir 900 municipios del país están en categorías 5 y 6, comúnmente los llamamos los municipios más pequeños, pero eso al final no es un ejercicio que puede orientar las inversiones. Antes de formular el Plan Nacional de Desarrollo, el DNP hizo este ejercicio que llamamos de tipologías, que es caracterizar a partir de entornos de desarrollo los municipios de nuestro país. Eso se tradujo en tener 3 maneras diferentes de ver a los municipios, a partir de aquellos que tienen un desarrollo robusto, aquellos que tienen un desarrollo intermedio y uno temprano. Y lo que es importante de esta metodología, que lo ven en las diferentes gamas del verde, donde las más claras son los territorios donde hay mayores debilidades. No solo hay diferencias entre regiones, sino al interior de las regiones, y eso es muy importante para que ustedes lo miren desde el punto de vista de los departamentos y el distrito de Bogotá, al interior de nuestros departamentos, al interior de Boyacá, al interior del Meta, a Tolima. Hay una diferencia muy grande entre las ciudades capitales, entre las ciudades que están cerca de estas ciudades y los demás municipios. Y el primer paso para estructurar una visión regional es que al interior de la región podamos reducir esas disparidades. Ese ejercicio se ha enfocado y lo denominamos como una apuesta hacia el cierre de brechas socioeconómicas, y eso es una de las orientaciones principales que tiene este Plan Nacional de Desarrollo, donde las inversiones sectoriales de los ministerios deben ser prioridades en cuanto a su posibilidad de cerrar estas brechas al interior de la región. Eso no solo va a ser presente dentro del ejercicio que hagan los ministerios en los próximos 3 años y medio, sino también desde el punto de vista del Sistema General de Regalías, donde a partir del 1 de enero de 2016 va a haber un nuevo sistema de priorización y puntajes para los proyectos que se presenten a los OCATs, donde el primer criterio va a ser evaluar esa apuesta hacia el cierre de brechas. El cierre de brechas no es otra cosa que pensar las inversiones desde un punto de vista regional. No solo se trata de mover variables de desarrollo al interior de un municipio o departamento, sino poder comparar esas inversiones respecto a el entorno en donde se está realizando. A manera de ejemplo, a manera más práctica, es decir, bueno, si yo voy a hacer unas inversiones en términos de educación media, yo lo primero que hago, esta metodología de cierre de brechas, lo que me indica es, bueno, ¿cómo estoy yo frente a mis vecinos? ¿Cómo estoy yo como municipio frente a los municipios de mi subregión? ¿Cómo está la subregión frente al departamento? ¿Y cómo está el departamento frente a los departamentos vecinos? Eso lo dejaría como primer mensaje. Yo creo que digamos que, ¿no se oye bien? ¿Se oye? ¿Sí? Digamos que en la elaboración del plan de desarrollo yo tengo que hacer relevancia en 2 elementos. En el elemento de las regiones, que fue bastante interesante, pero digamos que en el principio fundamental que tenía la elaboración del plan de desarrollo, que era un plan de desarrollo basado en un escenario de construcción a un proceso de posconflicto. Y en ese escenario de construcción de un proceso de posconflicto tenía unos ejes y tiene unos ejes fundamentales, y obviamente es estar preparados en las regiones desde el punto de vista de la planeación
muy difícil desde el punto de vista de la inversión, y es ahí donde yo como representante de la Cámara sí tengo una gran preocupación. Pero digamos que desde la construcción y desde los ejes fundamentales de pensar un país en un proceso de posconflicto, lo vimos de manera muy interesante en la construcción de las regiones por efectivamente pensar que Colombia no es homogénea, sino totalmente heterogénea, y que en esa construcción cada quien tiene un ejercicio, tiene una fortaleza, tiene de alguna manera un territorio específico que lo desarrolla a su propia medida y dentro de sus propias posibilidades, y lo vimos en un escenario bastante importante. Entonces ahí ve uno de dónde soy yo, Cundinamarca, y Cundinamarca tiene un gran problema, y es una discusión que le hemos dado durante muchos años, y es cómo Cundinamarca en un momento, como Bogotá formaba parte de Cundinamarca, se veía como una sola parte, pero hoy es totalmente distinto, y cómo Bogotá ha venido absorbiendo de manera muy rápida a Cundinamarca en ciertas acciones donde hemos podido, Cundinamarca no ha podido reaccionar, pero es aquí donde tenemos que tener una claridad, y es cómo más bien somos socios y no enemigos, sino más bien cómo nos articulamos y cómo las fortalezas que tenemos, Cundinamarca, que hoy las evidencia Bogotá, que además lo acaba de decir mi doctor en la explicación, es como Bogotá de alguna manera se suple de muchas de las cosas que Cundinamarca y las demás regiones, el Meta y las demás regiones le dan a Bogotá. Digamos que lo construimos en ese ejercicio, y nos queda una gran preocupación de mirar cómo a partir de la construcción de las regiones, del fortalecimiento de las regiones y de pensar en un país post-conflicto, hay determinadas regiones que son preponderantes en ese ejercicio, donde vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande, donde hemos venido diciéndole al gobierno que atender lo que soñamos no va a ser fácil, pero que aquí tiene que existir algo que lo dijo el doctor Carlos al inicio, y es efectivamente voluntad política, porque si no existe la voluntad política muy difícilmente lo podemos actuar. Debemos tener un tema de articulación, ser socios y equipos, porque individualidades no se pueden hacer. Y yo de verdad congratulo que la RAPE, esta primer RAPE que está viniendo, que ha funcionado, donde la verdad yo me siento fascinada, porque creo que iniciamos, yo estuve 3 periodos en la Asamblea Departamental de Cundinamarca, y donde iniciamos con el alcalde Mocus en esa posibilidad a mirar los temas de región, era Álvaro Cruz el gobernador, y con los diferentes gobernadores vinimos avanzando para que hoy se convirtiera en esta región que debe ser un modelo para obviamente todo el tema del país. Hay mucho que resolver y mucho que construir. El posconflicto nos ha generado una gran perspectiva de construcción de un nuevo país, pero también nos genera una gran inquietud y una gran preocupación, y especialmente yo lo digo en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. Nosotros tenemos una gran preocupación, porque obviamente lo que hemos sentido es que esta región, por ser una región que está ligada al poder y de las decisiones centrales, todo el mundo apetece esta región para ubicarse y para buscar oportunidades, porque siente que es esta región la que tiene las oportunidades. Y eso implica una transformación cultural, una transformación de planeación y una transformación de todos los entes para pensar en que no va a ser fácil determinar que los vamos a extraditar, diría yo, de manera muy coloquial y muy respetuosa, porque la gente no se va a devolver a sus regiones. Cada día vamos a tener una posibilidad de una región mucho más consolidada en habitantes, poblaciones más grandes. Es el fenómeno que tiene hoy el municipio de Soacha. Es un municipio que crece de una manera exorbitante día a día, y que lo han dicho los estudios que Bogotá nos ha presentado, está proyectada en el 2020 a tener 2 millones de habitantes, sin ninguna posibilidad de resolver lo que hoy tenemos. Así es que el plan de desarrollo, para concluir lo que estamos hablando frente al tema de la RAPE, lo vi y además lo acompañamos en un ejercicio de el posconflicto y de las regiones, pero siento que faltó y ha faltado algo para dejarlo ahí. Uno, escasamente, yo pertenezco a la comisión de región capital, de región, y nos hemos reunido una vez, lo dejamos ahí como en el ambiente, hicimos presupuesto
Hicimos plan de desarrollo, pero nunca la región de alguna manera tuvo como la coordinación y la integración como para que todos habláramos el mismo lenguaje. Solamente tuvimos una reunión. Digamos que esa integración y esa solidificación la han hecho mal los gobernadores. Muchas gracias. A usted muchas gracias, doctora Betty. Doctor Fajardo, usted que estuvo ahí también liderando cómo estos temas, no solamente de Bogotá, sino de la región quedaban en el plan, ¿cuál es su análisis de cómo estamos hoy con este plan y estos temas regionales? Sí, pues yo creo que más allá de las declaraciones de buena voluntad que ha hecho el gobierno nacional y que agradecemos que por lo menos el tema se ponga sobre la mesa, creo que estamos lejísimos de los mínimos que requiere el tema. Creo que la dinámica que impulsó el gobierno nacional para tratar de tener un perfil regional en la estructura de la inversión nacional fue más declarativa que otra cosa. Con perdón del doctor aquí, a los espacios que nos invitaron eran espacios absolutamente sin ninguna capacidad de incidir en la orientación de la inversión nacional, era más una formalidad que otra cosa, excepto por algo que no pasa por una discusión formal entre órganos de poder, que era un mecanismo que pusieron en marcha en la discusión del plan de desarrollo en el Congreso, que era identificar los proyectos estratégicos, ¿no? ¿Cómo es que se tienen como dos categorías y que son como un anexo del plan de inversiones, donde realmente la inscripción de proyectos en esa lista no pasa por una discusión institucional por los representantes del Estado en esos niveles territoriales, sino que era más la típica pugna de cuál capacidad de incidencia tienen distintos grupos parlamentarios en el Congreso para que quedaran unos proyectos u otros, pero una cosa orgánica, articulada, donde las regiones a través de sus representantes, los gobernadores, los alcaldes, tuvieran un debate técnico y político con la nación, no se dio. Pero por lo menos se abrió la lógica de que el Plan Nacional de Inversiones debería tener un enfoque territorial, que entre otras cosas es la única manera de hacer inversión integral. Es decir, si uno no tiene como referente transversal el territorio, es imposible que los de movilidad y los de educación y los de salud y los de medio ambiente miren los problemas de manera integral. Entonces eso se le abona a la intención del plan de desarrollo, pero en nuestra opinión eso sigue siendo absolutamente centralista y no promueve la consolidación regional, promueve la dinámica tradicional de que hay unas bancadas con más influencias que otras en las decisiones de planeación y el Ministerio de Hacienda. Y porque hay cosas que han venido anunciando que nos preocupan en ese sentido, ¿no? Han venido anunciando la posibilidad de tener autoridades regionales de transporte, pero administradas por el ministerio, no por las entidades regionales, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, yo sí creo que una cosa es la declaración y otra son los hechos concretos, donde me parece que hoy uno no puede decir que haya una dinámica de promoción de la autonomía regional, sino al contrario. Yo creo que estamos en una dinámica de recentralización de la institucionalidad pública. A mí me tocó la ingrata tarea de tratar de ir al Congreso a presentar los proyectos de la región. No estábamos peleando solamente por los proyectos que a Bogotá le interesaban y fue lamentable. Pero en eso sí es culpa nuestra, ¿no? Porque no encontramos ningún respaldo en las bancadas que nos representan, ¿sí? Empezando por la bancada de Bogotá. La bancada de Bogotá tiene una agenda que no pasa por los intereses territoriales, es una agenda nacional, es una agenda por unos… Las bancadas departamentales sí se movieron por sus intereses, pero nunca logramos que nos aceptaran una reunión como esta para decir, venga, discutimos
qué les interesa a los departamentos de la región central en el plan de desarrollo. Eso fue absolutamente decepcionante. Más que un problema del gobierno nacional, que tampoco nos oyó mucho, es un problema de que no nos comportamos como región si ustedes suman todos los representantes a la Cámara que estos 4 entidades territoriales tienen, tenemos absoluta capacidad de negociación en el Congreso, pero no la usamos. No la usamos. Y es lamentable. Es decir, al final ya uno se cansa de pedirle a los ponentes, a los otros, y las decisiones pasan por otro lado porque no nos mostramos como coherentes, no nos mostramos como que somos una región que tiene intereses comunes, sino cada quien jalando su pedacito. Cada quien jalando su pedacito. Yo pues, digamos, suena muy terrible, pero es como nosotros lo vemos desde el distrito, es decir, se desperdició la oportunidad, nos parece que lo que finalmente quedó en el plan de desarrollo es absolutamente mínimo frente a las aspiraciones que la región podía alentar, pero creo que sí hay un principio de que podemos cambiar. Les pongo 2 ejemplos. En el marco del Sistema General de Regalías, pues Planeación nos viene realmente consultando. Eso sí, a diferencia de lo del Plan de Desarrollo, en regalías tenemos interlocución con el equipo de Planeación Nacional que maneja el tema. Para el sistema de puntajes que el doctor anunciaba, se publicó un documento que nos pareció absolutamente inconveniente. Nosotros presentamos unas objeciones técnicas con todo el rigor del que éramos capaces y creo que nos oyeron. No cambió exactamente todo lo que nosotros pedimos, por supuesto, pero buena parte de ese sistema de asignación de puntajes nuevo que van a poner en marcha en enero y de las observaciones que nosotros hacemos de que el sistema de regalías no está cumpliendo con su papel, han sido recogidas por el gobierno nacional. ¿Y cuál fue la diferencia? Que esos debates nosotros nos pedimos que fueran en escala RAPE. Las veces que nos reunimos con Planeación Nacional a hablar del tema, le pedimos a los colegas de Meta, Boyacá, Cundinamarca y Tolima que estuvieran con nosotros aquí en Bogotá para presentar las objeciones. Y nos pusimos de acuerdo en eso y los compañeros de los otros departamentos respaldaron los documentos que en ese momento presentó Bogotá. Entonces ahí hay una muestra de que sí se puede y de que hay digamos, de que estas declaraciones del gobierno nacional de pensar en el enfoque territorial no son solo discurso, pero hay que ganarse el espacio. Entonces, en ese sentido creo que podemos dar primeros pasos, pero si no nos constituimos en un actor decisor no va a pasar nada. Es decir, y ya me estoy alargando mucho porque hay otros temas, solamente voy a contar una anécdota para que ustedes dimensionen esto. Con todo el trabajo que costó pues convencer a las asambleas y al consejo y toda esa cosa que además fue muy bien acogido. Yo nunca había visto el Consejo de Bogotá en este gobierno, que ustedes saben la pugnacidad que hubo entre el alcalde y el consejo, hubo aprobación unánime del Consejo de Bogotá con comentarios elogiosos de todas las bancadas de que teníamos que tener algo como la RAPE. Eso significa que las fuerzas políticas sí están viendo que esto es una visión de futuro adecuada. Y la anécdota es la siguiente: parte de los espacios que tuvimos que tocar se llama Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, que por ley tiene que conceptuar. No es un concepto vinculante, pero donde esa comisión diga que no, pues es como muy complicado que después el consejo o las asambleas digan que sí, ¿cierto? Solo tuvimos una dificultad en esa comisión. Un par de senadores de otras regiones del país, no digo cuáles para no armar rollo, votaron negativo porque en su opinión la RAPE constituía una base demasiado importante para que la región central del país se hiciera fuerte y a ellos no les interesaba que nos hiciéramos fuertes. Entonces cuando uno ve que esos senadores la están viendo así, no entiende cómo acá todavía hay gente que piensa que esto es un mal negocio. Como nos dijeron por ahí hace poquito,
¿Cómo así que Bogotá pone el 75% de la plata y es un solo voto en la junta directiva? Y uno dice, perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál objetivo de desarrollo? ¿De cuál equidad? ¿De cuál apuesta nacional? Cuando uno piensa con ese criterio de mezquindad, de que porque Bogotá pone el 70% de la plata tiene que tener derecho a veto, no ha entendido nada de lo que significa gestionar el desarrollo y de los retos que tenemos de esto que la doctora decía ahorita, el vaciamiento demográfico de las periferias de Cundinamarca sobre la sabana, el vaciamiento demográfico de los bordes occidental y oriental de Boyacá sobre el eje Tunja-Sogamoso, el vaciamiento demográfico de Tolima sobre el eje Ibagué-Espinal, es precisamente por pensar así, por pensar de manera mezquina de que no importa si yo crezco y los demás no avanzan. Muchas gracias, doctor Fajardo. Doctor Molano, sé que estuvo también en el proceso y allá nos vimos en esas discusiones intentando meter los temas regionales al plan, pero también con mea culpa que nos recuerda el doctor Fajardo que también tenemos que revisar nuestra tarea. ¿Cuál es su lectura frente a estos temas regionales en el Plan Nacional de Desarrollo y específicamente el tema de región central? Bueno, ¿me escuchan? Bueno, en primera instancia, en relación con el plan de desarrollo, yo creo que no obstante que el plan hizo un esfuerzo, que tiene, digamos, algunos aportes que van un poco en la dirección de reconocer el enfoque territorial como un elemento central de la planeación nacional. Yo también comparto un poco lo del doctor Fajardo en el sentido de que hubo mucha retórica. Por ejemplo, en Cundinamarca, toda la socialización del Plan Nacional de Desarrollo fueron un par de reuniones muy rápidas con el director de planeación, con el gobernador de Cundinamarca, algunos representantes de los sectores políticos, de los sectores técnicos, y la reunión básicamente se concentró fue en una exposición del director de planeación donde nos contaba pues lo fundamental que habían pensado en el plan de desarrollo, y ese fue, digamos, como el tema central de la participación de las regiones en la construcción del plan de desarrollo. Por supuesto que eso es una cosa absolutamente insignificante, hace falta una conversación mucho más amplia, mucho más dinámica con las regiones para poder verlas claramente reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero eso nos remite también a un problema que aquí se ha mencionado de forma indistinta, que es un poco los niveles políticos versus los niveles técnicos. Nosotros en lo técnico creo que no tenemos una discusión con relación a las ventajas de la región. Uno mira el diagnóstico que nos presenta Carlos, las potencialidades que tiene la región, digamos, en términos internacionales, no solamente en términos nacionales, y yo creo que es fácil coincidir en que estamos frente a una apuesta en la que todos deberíamos estar vinculados activamente, y creo que cuando uno ve esas cifras no tiene ningún elemento de discusión con relación a que ahí está el futuro del desarrollo de la región y del país, en términos de competitividad y en términos de inserción de la economía en el mercado internacional. Pero cuando uno va al plano de la política encuentra unas dificultades muy enormes, y yo creo que es ahí donde tiene que haber la reflexión mayor, no solamente desde la visión que tiene el gobierno nacional en relación con las regiones, sino la visión que hay al interior de las propias regiones, y me refiero específicamente a un tema que digamos tiene que ser un elemento a discutir ampliamente acá. Nosotros acabamos de tener, vamos a terminar 4 años de gobierno Bogotá-Cundinamarca, y no pudimos tener un diálogo sensato entre el departamento y la capital. Es increíble que hayamos pasado 4 años sin que hubiéramos podido desarrollar acciones conjuntas, y el ejemplo más dramático de eso, yo creo que está en el proyecto de páramos que mencionaba Carlos. Bogotá formuló un proyecto para la protección de los páramos de Cundinamarca sin que Cundinamarca participara en la construcción de ese proyecto, tomándose un riesgo muy grande Bogotá, pero es un ejemplo muy grande de lo que significa el tema de la planeación, el tema del enfoque territorial. Ni siquiera Bogotá y Cundinamarca, que digamos son puntos centrales de esta gran región, pudieron tener acuerdo para la construcción de una estrategia en un tema que es central
para los dos, que es el tema del agua. Los páramos de Cundinamarca representan el 80% del agua de Bogotá y en ese sentido no pudimos tener el menor acuerdo. O sea, hay una visión eminentemente centralista, de un Estado centralista que cree que con una socialización de una conferencia de mediodía se puede construir una visión regional para incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también hay una enorme dificultad al interior de las regiones desde la perspectiva política que impide que haya una visión, que se comparta un proyecto de desarrollo, no ya para un territorio específico, sino para una región. Y eso nos sucedió, y el caso más patético que tenemos es el de Bogotá con Dinamarca. Imagínense cómo será el diálogo, todavía no veo yo cuáles son las posibilidades y los acercamientos del diálogo con los otros departamentos que integran la región central. Entonces ahí hay un llamado profundo a la transformación de la política, al entendimiento de la política y sus feudos, que es lo que tradicionalmente hay. Ningún político quiere que el otro venga a su feudo e intervenga sobre su feudo. Esa visión pacata y parroquial de la política y provinciana de la política tiene que cambiar para entrar en la cabeza de los políticos una visión internacional, una visión mucho más amplia que permita liberarse de esas ataduras, dejar de pensar que si el otro político viene a construir un proyecto de región, lo que le quiere es quitarle los votos y cerrar la puerta ahí, y poner una política moderna, con visión internacional, con proyecciones hacia el mundo, que de verdad tenga un compromiso con el desarrollo de la región, con el desarrollo del país, y no solamente esté pensando en términos electorales, en los boticos que tengo ahí cautivos y en la manera como esos boticos los puedo seguir conversando. Yo creo que esto que se ha planteado hoy acá sobre la bancada de la región central, me parece que es la iniciativa central de acá. Es ahí donde tenemos que llegar a los grandes acuerdos, es ahí donde tenemos que compartir, porque si nosotros en la región no estamos de acuerdo con los elementos centrales de este proyecto, imagínense en cómo va a ser nuestra negociación con el gobierno nacional, que estructuralmente, constitucionalmente, es un gobierno presidencialista con altas funciones de concentración en la administración pública. Muchas gracias por las reflexiones, representante.